Extraordinaria y generosa Siri Husband. Acepten el recording y pongan todos el canal español, por favor, que son los tres puntitos abajo a la derecha, intérprete español, así pueden escuchar la traducción en simultánea. Para comenzar va a dar unas palabras Mirta Goldstein, la presidenta de APA, y después vamos a pasar a Matías Luzuriaga. Adelante, Mirta. Bueno, en castellano entonces, si hay interpretación. Ok. Bueno, bienvenida Siri. La verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí, apreciar tu trabajo, Thank escucharte. you. Y también quiero felicitar a los candidatos de APA, los que se llaman analistas en formación. Porque ellos han organizado esta actividad, te han invitado a que conozcas también nuestra institución. Creo que es la primera vez que vos estás aquí con nosotros, así que bueno, solamente me queda desearles Yes. una muy exitosa actividad y seguro que va a ser muy interesante. Creo que me han dicho que vas a tratar el tema de la femineidad, que es un tema que nos gusta recorrer. Así que bueno, empecemos, ¿no? Y disfrutemos. Gracias. Bueno, gracias Mirta. Primero voy a presentar al equipo de la Secretaría de Cultura del Claustro de Analistas en Formación, del Instituto Ángel Garma, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo soy Matías Luzuriaga, estoy coordinando actualmente la Secretaría, y en el equipo tenemos a Pedro Boari, Enrique Carrión, Paula Galac, Marta Miravalles Guerrero, Vivian Seco, con la colaboración también de Juan Buqueri y Carolina Cerniecki de Lázaro. Bueno, es un honor para nosotros contar hoy con la presencia de una de las personas más difíciles de definir. Siri Husband es una mujer que habita en los espacios intermedios entre las certezas que muchos eligen como lugar seguro. Nació y creció entre dos culturas, de madre noruega y padre norteamericano. Recibió de ellos el amor por la literatura y por la transmisión del conocimiento. Estudió historia y literatura y siguió estudiando y escribiendo sobre los temas que la convocaron a pensar y a cuestionar lo establecido, siempre preocupada por las cuestiones éticas más fundamentales de nuestra cultura desde su lugar de mujer. Émile Cioran dijo que las fuentes de inspiración de un escritor son sus propias vergüenzas. Quien no las descubra en sí mismo o las eluda, está condenado al plagio o a la crítica. Y Siri Husband nos muestra que con la honestidad y el coraje de vernos y cuestionarnos a nosotros mismos, es que podremos descubrir ideas nuevas y hacer algún aporte trascendente a los demás. Ella es actual que vive entre límites, cuestionando paradigmas. Dice también, o dijo, que gracias al psicoanálisis, ahora baila, brinca, aúlla, gime, brama, sermonea y escupe en la página. Bueno, así que vamos a aprovecharla a Siri, y la primera pregunta que tenemos para ella es: ¿qué es lo que ella considera hoy lo masculino y lo femenino? Yeah. I honestly want to say that rather Honestamente than quisiera having become a simpler decir question for me, que it's en lugar de become ser a more una pregunta difficult question. o And cuestión that's simple not para mí, only cada vez es más because difícil. changes Y in esto gender no es thinking and solo por culture, los but cambios because en we los all know géneros o that la cultura. the Todos combination of what we sabemos think of as que la biological reality, which combinación de lo que includes pensamos que es la realidad reproductive differences biológica, que incluye las between men and women diferencias en los and the sistemas role reproductivos word entre hombres y sex has mujeres, almost vanished from la the palabra culture in the United sexo States and casi been replaced se by the word gender.
desapareció de la cultura en Estados Unidos y ahora está la palabra género en su lugar. Antes había una distinción. Creo que a veces es útil hacer esa distinción, aunque sea incómoda, esa distinción entre género y sexo. Cuando pensamos en la cultura como lo femenino, ahora todo o casi todo tiene un género. Si ustedes comen carne, esa es una actividad masculina. Y si uno come ensalada, es femenina en Estados Unidos. Lo que es la física es masculina y la poesía es femenina. Bueno, son como encasillamientos. Y cuando uno se pone a pensar esto, es bastante tonto, por así decirlo, que esté determinado de esa manera. La poesía, por ejemplo, hay una tradición romántica en el oeste por la cual la poesía no se considera algo totalmente femenino, y es solamente por eso que no se considera algo femenino, por esa tradición. Hay una idea en la sociología, particularmente, que la feminidad es algo, se entiende como una cosa. Tiene vagina, tiene órganos reproductivos, tiene senos, eso es lo que se entiende. Pero la masculinidad es algo que hay que constantemente estar probando y estar manteniéndose al día con esa masculinidad en la cultura occidental. Y esta es una diferencia cultural bastante significativa y lo vemos profundamente en la última elección en Estados Unidos, en donde el presidente electo es una especie de parodia de las características masculinas tal como las ve la cultura. Esta es la primera parte. Todos saben todo esto, las distinciones culturales, el género, que atraviesa la cultura, y esto nos remonta a los griegos. En Occidente, la idea de que la mente tiene una entidad masculina y que el órgano o el cuerpo es el organismo, es femenino. Todo eso que se solía entender. Pero también es importante entender y abordar las realidades biológicas. Entender que en el feminismo el cuerpo ha sido tratado como algo estático. Tenemos el género, que es un fluir, y por debajo tenemos la entidad biológica estática. Yo no creo que la biología sea una entidad estática, yo creo que es cambiante, que está en movimiento. Es un proceso celular dinámico que debe ser reconocido, y también hay algunos teóricos muy importantes como Stirling que habló del hecho de que los binarios que imponemos en el sexo biológico no siempre se corresponden con la realidad. La mayoría de los pequeños al nacer, los bebés, tienen muchas similitudes, es difícil distinguir si son varón o nena, entonces es algo fluido. Lo binario es algo que en parte se ha impuesto en el sexo biológico. Freud, cuando él hablaba de las realidades psíquicas, argumentaba que todos en el mundo son bisexuales. Esto era lo que él suponía, que los hombres y las mujeres tienen atributos masculinos y femeninos y que hay algunos que dominan. Esta idea de fluidez se aplica a todas las ramas: sociología, psicología y también la biología. Bueno, perdón por esa respuesta tan larga. Al contrario, es un lujo. Yeah, but how we sort it out, I Tienes don't largas know. respuestas. Anyone can help. Pero cómo Roger. I think resolverlo, la we verdad, found it no very tengo la difficult. respuesta. Creo que resolver esto es bastante complejo. Decías que en uno de tus textos que de niña te gustaba la historia del dios embaucador nórdico Loki. ¿Nos podrías contar qué tiene que ver eso con tu experiencia? Oh, yeah.
Well, I think this is, Sí, por supuesto. En la metodología, la mitología, perdón, es muy interesante porque siempre nosotros pensamos que tenemos un nacimiento natural. La mitología nórdica no es la excepción a la regla. Mi padre hablaba mucho de Loki, esta criatura mitológica, y mi padre era un ciudadano muy recto y amaba mucho a este personaje mitológico porque expresaba como otra cara de su ser también, que es un dios mitológico, engañoso. A ver, estoy buscando las palabras para decirlo. Él se Es, transforma a sí mismo en yegua. Yeah, sorry. I'm trying to remember how, Él se I'm having transforma a like sí mismo en yegua. what does he say? A mare, that's right. That's right. He becomes a mare. And I sí, think se and I transforma think en una this yegua. sex change, Y creo que este cambio de sexo movement and en este metamorphosis personaje, has something esta that's very metamorfosis, deep in the esta human transformación species. es I algo think muy almost, profundo en la especie humana. every Creo que It happens in fairy tales, actually. también I much sucede like the en folk tales, los and cuentos de hadas. A mí me gustan Andrew mucho los cuentos Lane was a tradicionales. great Andrew folklorist who Lane collected era un tales, folclorista and in one inglés book, all the books were que colored, coleccionaba Violet Fairy Book. cuentos y There's a relatos, story y había of a uno, en princess especial un who libro que runs tenía away una from historia de home una and has princesa que all the escapa de adventures su that are hogar usually assigned y to a pasa por prince. muchísimas And aventuras que at en the end general of the son las story, aventuras del príncipe, no de la princesa. Y she al falls in final love with del another cuento, princess, that she ella se saved enamora from de the otra dragon. princesa que And la at salva de that un moment, she dragón. turns En into a ese prince. momento se convierte en un príncipe, se I mean, transforma what's la interesting princesa en about un this is príncipe. the Lo que es narrative, in interesante a es way, que la determines narrativa the sex determina roles, de alguna forma los roles right? sexuales. It's a little like Entonces, Judith Butler, like es como Butler, way la back, historia right? de It's that sex. Judith I mean, Butler. Butler has kind of altered her Butler views. I mean, she started with tiene really like algunas this theory of visiones. Ella autism and empezó everything, con and una she's coming teoría around to del the idea that, lenguaje well, we really y are esta embodied escritora llegó creatures a and la we have idea de bodies que and we need to think somos about what they criaturas are en un and how cuerpo. Tenemos que pensar en different things depending on your nuestros sex. organismos que tienen But distintas funciones Butler según has el this big sexo, point that pero performance is el gran argumento de part ella of es que our el desempeño o el sexual comportamiento identity and forma parte de reality. nuestra identidad y And you realidad can only sexual. wonder if you had grown up in a different Y si culture, uno if we had hubiera had such se hubiera criado en una cultura diferente, deliberate rules for, how si no girls tuviera act unas and reglas boys tan act. estrictas de cómo actúan las niñas y cómo actúan los niños, uno siempre se pregunta cómo serían diferentes las cosas. Los gestos, por ejemplo, con los gestos únicamente podemos imaginar lo diferente que sería. Vos fuiste criada entre dos culturas. Hay anécdotas tuyas de chiquita preguntándole a tu mamá si es que era verdad que en Estados Unidos todo era mejor. O lo entendí mal quizás, pero algo de extrañar la cultura, de ella extrañando su vida nórdica. En muchos momentos has estado entre dos o más alternativas. También tu idea de lo que es la libertad la construís como un espacio extraño entre dos personas y lo hablás en el final del texto de la consulta sobre tu experiencia en el psicoanálisis. Lo que vos quieras compartir nos sirve. Yeah, well, I think, okay, there is an advantage, and I've thought Creo quite que hay a una lot about ventaja. it. I mean, the question I asked my mother when I was 4 La years old pregunta que was, le hice a mi mamá cuando tenía 4 "Mama, años, why is everything le so dije, much ¿por better qué in Norway?" tanto And todo of es mucho course, mejor en this Noruega? was a woman
Esta mujer vivía en Estados Unidos. Mi padre era profesor. No tenían tanto dinero, entonces no podía viajar a Noruega, mi madre, todas las veces que ella quisiera para ver a su familia. Podía ir algunas veces. Entonces, esta especie de nostalgia vino de esta forma y ella se sintió como mortificada de que esta era la conclusión que yo había sacado a partir de lo que ella decía, porque uno puede sentir, uno puede extrañar el hogar o la tierra natal, uno tiene dos lugares, tiene una aquí y una allí. Y yo cambié de lugar. Cuando era pequeña, fui a Noruega 3 veces y me quedé un año cada vez. Entonces estuve cambiando de lugar. Entonces uno obtiene otra perspectiva, una forma de mirar el mundo que no es la que uno se acostumbró desde el nacimiento. Y esa dialéctica forma parte de uno mismo. Cuando la gente tiene suerte, puede empezar a agregar y sumar perspectivas, ya sea a través de adquirir distintas disciplinas o adquirir distintos idiomas. Sabemos que cuantos más idiomas adquirimos, más nos enriquecemos porque cada idioma tiene un mundo. Hay muchos mundos y también hay algunas palabras que no se traducen directamente a otros idiomas. Entonces creo que esto puede tomarse como parte de una realidad perceptiva. Algunas culturas les faltan algunos aspectos de la experiencia humana. Y no le ponen nombre, por ejemplo, porque esa entidad no existe. Otras culturas sí le ponen nombre. Y el hecho de poder pasar de uno a otro y vivir dentro de ese estado de flujo, eso es lo que te cambia, te transforma, te reposiciona. Y entonces no estás clavado o clavada en un solo lugar, sino que no estás atascada, estás en estado de transformación. Había otra parte de la pregunta que ahora no recuerdo. Hablamos de los idiomas, hablamos de los lugares. ¿Hay algo más que quieran saber a partir de esta pregunta? Era una mezcla, es verdad. Hablaba de lo que decís al final del texto de la consulta sobre la ganancia de la libertad en ese... Oh, yes, in psychoanalysis. Yeah. En el psicoanálisis, sí, sí, sí. Sí, sí. No empecé psicoanálisis. No era una psicoterapia que estuviera basada en psicoanálisis. Está los principios de la década de mis 50 años. Y lo hice durante 11 años, de modo que fue muy largo. Íbamos dos veces a la semana, iba después una vez a la semana. Sentí, y esto tiene que ver con el sentimiento, es muy difícil para mí, incluso ahora, analizar qué es lo que sucedió. Decir, ¿por qué es que 11 años de hablar facilitaron la liberación? Y esto es lo que siento. Siento que con ese proceso realmente me liberé de la neurosis. Usemos el viejo término freudiano, que me liberé de patrones que nunca habían sido realmente analizados, y la razón por la cual no habían sido examinados era mi temor. Y para estar liberada del temor es una cosa fantástica. Y lo que sucedió es que el secreto está entre las cosas, lo que se llama entre lo que Freud debatió y cambió de idea con respecto a la transferencia. Este es un área que realmente me interesa mucho. Y no es que sea no codificado. Acabo de mencionar a Luther y a Freud y también Winnicott.
analiza el espacio de una forma que yo llamaría de una forma más optimista. No es entre la enfermedad y la vida real, sino un lugar de juego que todos los seres humanos necesitamos para crecer y abrir esos patrones rígidos de repetición. Que me parece que Freud tenía razón, que eso es la neurosis. Permitir que entren en el dominio del juego, de lo lúdico. Y solo se puede hacer eso si uno se saca de encima el miedo, el terror. Me parece que mucha gente siente este temor y esto se establece muy precozmente. Y el psicoanálisis tiene razón de que esto proviene de un momento muy precoz. Y eso me ayudó mucho, sí, a mí me ayudó. Yo soy un anuncio con patas con respecto al psicoanálisis. En mí misma siento que sí, que realmente puede crear cambio, puede generar cambio. Es interesantísimo que puedas hablar de los miedos siendo para nosotros tan corajuda, porque hasta compartís sueños o incluso hablás en tu propia historia de las migrañas con auras de chiquita, ¿no? Es como, nos cuesta verte con alguien que tiene miedos. Y sobre todo una sed de conocimiento, ¿no? ¿De dónde nace esa sed de conocimiento? Probably sure. The knowledge? Well, I've thought this is such an Esto interesting es question. una pregunta muy interesante y realmente me gusta hablar de esto porque lo pensé mucho. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que realmente son muy curiosas y la gente que no lo es? ¿Por qué? Me lo he preguntado también, ¿por qué soy tan curiosa? ¿Por qué? Pero una vez más, si uno mira a los niños, debo decir que agradezco a mi madre por haberme dado una base muy segura. Me sentí bien amada por mi madre hasta que se murió a los 96 años. Nuestra relación, por supuesto, que cambió, pero no hay duda de que había una seguridad fundamental que yo sentí de parte de mi madre y que he llevado en toda mi vida. Los niños que se sienten seguros, y no digo que no tenía temores, por supuesto, tenía alguna relación más complicada con mi padre, pero eso da un pie para la curiosidad, al igual que tener los dos lenguajes, las dos culturas que están en la mente de uno. Uno sabe que no hay una sola manera. Tiene que haber, uno sabe que hay otras maneras. Cuando uno es curioso, una cosa lleva a la otra. Todos sabemos eso. Todos ustedes son pensadores, investigadores, y uno sabe que uno encuentra algo y luego eso referencia a otra cosa. Y te cambia a una disciplina completamente diferente a veces. Yo he tenido mucha suerte en mi vida porque he podido seguir estas otras disciplinas y tratar de aprenderlas de abajo hacia arriba, porque he tenido tiempo para hacerlo. Por supuesto que no tengo el problema que tienen muchos académicos con respecto a que hay que publicar y hay que publicar todo el tiempo porque si no te castigan. Entonces esa libertad académica ha sido muy buena para mí porque no he tenido que preocuparme en ir a lugares. La mayoría de las personas que hacen humanidades, por ejemplo, yo enseñaba literatura inglesa, pero pasé mucho tiempo también en las ciencias. Y Siri, siendo el psicoanálisis
una disciplina que ya tiene tantos años y que desde su origen fue siendo enriquecida por más autores, pensadores, eh, pero también hay mucha gente que tiene como un prejuicio acerca del psicoanálisis. Eh, ¿En qué te parece a vos que el psicoanálisis es actual? Well, Bueno, there's been a long, if you ha habido, go even further back to what we would think of y as uno the pasa incluso history más atrás, ¿no? A la historia de mind treatment. So you go de back to los tratamientos mentales, por psychiatry and ejemplo, Pinel and the 18th a la century. parte, al siglo XVIII. There's been always this movement between Siempre ha habido este mind and movimiento brain, entre or la mente y el cerebro, psyche and o la soma. psiquis And that y el keeps shifting soma. back and forth. Y Now, yo voy y I've been vengo con very esto. Realmente involved and was he estado and muy still am involucrada involved just in some way y sigo estando in involucrada neuroscience. What en las fascinates neurociencias. me Lo que me is that fascina from the 60s es que desde los años to 60 today, hasta hoy there isn't a single discovery no hay un in solo brain descubrimiento science en las that is ciencias of cerebrales que clinical sea value de valor in clínico psychiatry. Now think en la of that. psiquiatría. Piensen en Billions of esto. dollars have been Miles spent de millones de in the dólares han United sido States invertidos alone. en los Estados So, Unidos solamente, on two things, on de modo que neuroscience and genetics, now neurociencia usually called y genética, genomics. que ahora se llama genómico. Instead of saying En vez de there decir has to be something wrong with our model, que tiene que right, haber algo malo con el we just modelo, kind of keep usando going. lo que hacen They es admit to failure. siguen, There's a guy named Thomas admiten Insel, el who was fracaso. Hay head una of persona que se llama NIM, Thomas which is the Insel, que es huge funding operation in el the United jefe de States NIM, que es una de las for, operaciones de mental mayor illnesses. financiamiento Well, para las I enfermedades do mentales en think los that Estados those Unidos. Y failures, creo que esos and I'm fracasos, a very marginal member of the psychiatry soy un department miembro at bastante Weill Cornell marginal Medical del College of New departamento York, psiquiatra which en has Cornell, en Nueva York, their en la Universidad psychiatrists de all Cornell. do psychotherapy as well. And Los psiquiatras they know todos hacen Freud. psicoterapia, por They're supuesto, not y conocen a outside of Freud. a psychoanalytic No, frame. están fuera But del even encuadre psicoanalítico, hospitals pero that incluso were los hospitales very prejudiced, as you're que saying, tenían grandes prejuicios, against como dijiste, Matías, en psychoanalysis, contra del because of psicoanálisis, these swings and because debido of a estos really cambios, the a estas failures to formas pinpoint pendulares, any no han podido really any sort señalar of realmente ningún tipo material or de biological marker material o marcador biológico biomarker is what they call it, o for biomarcador para various diagnoses. los distintos There's a diagnósticos. movement back Hay un to thinking about movimiento que vuelve hacia pensar the psychiatric patient en el as paciente psiquiátrico como socio-psychobiological creature. una And criatura you can feel it in the departments in New socio-psicobiológica. York, Esto se puede that sentir en los there's departamentos a de certain psiquiatría en Nueva York, que hay exhaustion un with the cansancio purely con, physiological ways of con las addressing formas mental illness. puramente It just, fisiológicas it de doesn't work. tratar la salud mental, porque no funciona. And it's the mind-body problem again. Es el problema entre el cuerpo You y can't la mente, reduce ¿no? a Mente y human cuerpo. being No podemos to reducir a un ser neurons. humano a las neuronas. Neurons are Las hugely important neuronas to thinking. son We muy can't think importantes without para neurons. pensar. Uno no puede But pensar where sin we draw neuronas. the lines, Pero they're fuzzy, right? I mean, we donde always marcamos know los someone, límites son por supuesto que has a confusos. fever, Si alguien tiene una their fiebre, por ejemplo, memory, their cognitive su abilities are memoria, going to be sus habilidades affected. cognitivas se ven And afectadas. that intimate relationship among Y esa these relación three tiers íntima entre estas tres can't capas really be parsed.
no pueden ser separadas, aunque todos quieran hacer eso, ¿no? Porque es conveniente, los aspectos culturales, los aspectos llamados psicológicos y los biológicos. Y las preguntas filosóficas difíciles a menudo ni siquiera se hacen. Hay una presunción que podemos hacer estas divisiones a nuestro parecer de forma conveniente, pero no se puede, no podemos. Entonces, la reducción que ha sido desde el siglo XVII en la ciencia moderna continúa esta tendencia y está equivocada. Siri, vos Yeah. hablás de el poco espacio que ha tenido la placenta como órgano, Oh, yeah, the placenta. sí, y lo vinculás también con el paciente psiquiátrico en el mismo escrito, en el sentido de, ¿en qué sentido? Si se puede, si eso es una pregunta. Well, okay, so so I'm still working on my placenta Bueno, argument that has really been going on sigo for trabajando years, en and I este haven't written argumento this de la book, you know, placenta, but I did write a kind of pero escribí opening salvo that was published in the una International Journal of apertura que se Psychoanalysis called publicó Umbilical en el Phantoms. And International Journal of so my Psychoanalysis thought is again y to mi think pensamiento about es que the hay que placenta, pensar en la which has placenta, often been called, you know, the forgotten que a menudo organ, se le ha llamado el uh, órgano olvidado, as a como literal, right? It's a real organ. It's un transient. órgano literal, es Created only transiente, during a se crea pregnancy. solamente durante el Everybody embarazo. has one. And if you Todos don't tienen have one, esto, y si you uno no can't lo be tiene, born. uno no As puede this nacer, literal between space, como right? este lugar Between the que está fetus entre and the medio, ¿no? maternal system. El feto y el And sistema maternal. no one, or there are a few philosophers who have talked Hay about the algunos placenta. filósofos que han hablado de la placenta. The French philosopher Iragai, El filósofo francés Iragai, Peter, what's his name? Oh, shoot. Peter, He's a Dutch philosopher. Anyway, it will come to es me. un He wrote a filósofo book called que luego me voy a Bubbles. acordar que se escribió un libro que se Sloterdijk. llama Sloterdijk. Bubbles. Peter Sloterdijk talks about the Lo- placenta. Peter Sloterdijk Of course, es- Aristotle habla talks de la about the placenta, placenta, but it's pretty much missing pero as a es philosophical organ from most. como órgano filosófico es que está como ido. Y It's as if it doesn't exist, right? It's as es como if si no existiera. Es um, como si a fetus is sort of spontaneously un feto created espontáneamente inside the fuese body of the mother creado with the seed of the dentro del cuerpo father, de la and that, madre boom, con there's la birth. semilla del Of course, padre y that's luego not de how it pronto goes. hay un nacimiento, So pero my no es así. broader Entonces, argument is that mi argumento the más placenta, amplio which carries es que out la placenta, que many functions, hace including muchas keeping funciones, the blood system separate. incluyendo hacer que el sistema sanguíneo sea It's separado, also the organ that gets rid of pero también waste. es el It's órgano also the que endocrine elimina los organ, you know, desperdicios, that también monitors es la parte endocrina que monitorea all the hormones that are being todas delivered las to the hormonas fetus. que se le están It's entregando al feto. It's a kind of Es una amazing especie de thing that just has cosa not been increíble, part of the conversation. que no ha And sido parte my de la job conversación is realmente. Y to mi trabajo, mi bring it tarea, back in es and to think traerla about otra vez y the pensar inside and the outside. So before en birth, the lo placenta is externo y lo doing all these interno. jobs. La placenta hace todas estas Care, if you will, tareas, through by, cuidando, you know, taking the tomando nutrients out of the mother los and nutrientes de la the madre fetus gestates only with the healthy placenta. y dárselo al After feto birth, solo con una placenta saludable. placenta Después functions del are taken nacimiento, la over by placenta, other people, las funciones right? son de la Either the placenta mother. ya So no what están, los happens hace otra so persona, la what madre, por was the ejemplo. placenta? Now the Entonces, baby is out. la placenta, ahora que ya el bebé And salió, it's just the open air. la placenta está al aire, es libre, y es el espacio social, ¿no? Es el espacio de interacción. Entonces, me fascina este hecho sencillo que realmente nadie lo ha pensado.
en la historia de la filosofía. En Occidente, por supuesto, no he estudiado lo suficiente otras culturas y sus mitologías con respecto a la placenta, algunas de estas muy desarrolladas, e incluso en lo que pensamos como en las culturas folk de Occidente, la placenta se trataba como un órgano sagrado que se enterraba con algún ritual, pero una vez que el nacimiento se medicalizó, una vez que entró al establishment médico, en los nacimientos partos, y salió de la tierra de solo mujeres, se ha tratado como o no, que no existe, algo que no existe, o básicamente como el desperdicio de después del parto. O sea que repensar en la placenta, no solo como un órgano biológico, sino que ahora se está haciendo mucha investigación al respecto. Pero sabemos, por ejemplo, y esto me encanta, hay algo que se llama cuando las células de otro están adentro de uno. Y en un embarazo totalmente normal, las células migran del feto a la madre y de la madre al feto en ambas direcciones, y por lo tanto son microquimeras. Y esas células están dentro de la mujer, luego se muere. Entonces la hipótesis es que es probablemente verdad que esas células fetales que siguen viviendo pueden funcionar en el sistema inmunológico inmune para ayudar a la madre que está enferma o si resulta herida, pero también las ha vinculado con ciertas enfermedades, de modo que probablemente tenga una doble función en el sistema inmune. La forma en que la ciencia ha tratado ese tipo de conocimiento y también esos tejidos de la placenta, este órgano mixto, no se ha tratado con la seriedad filosófica que merece. Siempre se ha visto en una forma mucho más seca o fría. Y entonces tenemos que pensar en este órgano como una realidad entre medio, como una realidad biológica, y lo que eso significa para la especie humana, cómo pensamos en nuestras relaciones con otros. ¿Qué significa? Todos vinimos del cuerpo de otra persona, y esto tiene que tener alguna importancia, ¿verdad? No deberíamos olvidarnos de esto, de dónde vinimos. ¿Cómo nos olvidamos de eso? ¿Cómo la cultura occidental básicamente eliminó esta comprensión de esto previo? No puedo entenderlo. Increíble. Una última pregunta de parte mía, porque ya empiezan a haber preguntas del público, cosa que me alegra. Me preguntaba si tenía algo que ver con esa conversación que tuviste con tu hija Sophie cuando tenía 4 años y te preguntó por el espacio que hay entre las palabras, por el vacío, por la distancia, por la diferencia. Yeah. Yeah. Yeah, so, I have to say, Tengo I que had never decirles thought about it. que Now, nunca me puse a Sophie pensarlo. Sophie did have some difficulty learning to read. tenía algo de dificultad para aprender a leer. The way they solved it, La forma en que lo was resolvieron, she had a tutor with a little tenía window, so she could isolate the words and move them along the una page. especie de This is guía apparently often con done. unas ventanitas, So, y I movía realized when esta she especie was de quite guía o regla por la página, small, she was iba still enfocando en cada kindergarten, but she was palabra, y ella todavía 5 years estaba old. en I went to preescolar visit a her los 5 teacher, años, and
fui a ver a la maestra o al maestro y me mostró algunos dibujos muy buenos que Sophie había hecho. Pero una de las cosas que me dijo es que había una persona que estaba parada en la calle y después había también un tacho de basura, que es algo muy común en Brooklyn, y que había ahí un poco de basura tirada en la calle. Y la persona estaba mirando el tacho de basura desde atrás. Y la maestra dijo, hace 20 años que enseño en preescolar y nunca alguna persona, algún niño en preescolar o una niña dibujó a una persona de atrás. Entonces, ella era una niña que veía muchísimo, tenía una percepción con un aspecto global, porque había dibujado a una persona de atrás mirando hacia el tacho de basura. Y la verdad es que es una pregunta que después no volví a hacerme. ¿Qué significa ese espacio? Cuando uno dice el gato, ese vacío que hay entre las dos palabras, yo traté de explicarle esto y recuerdo que me sentía como un fracaso filosófico total, porque no era capaz de responder qué era ese espacio. Bueno, son palabras aisladas, tenemos un espacio en el medio para poder combinarlas o unirlas, pero sí, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo es que algunos de nosotros cuando aprendemos a leer damos eso por sentado, ese espacio? ¿Por qué se preguntaba ella por ese espacio entre las palabras cuando muchas otras personas no nos lo preguntamos? Entonces, esto es una gran diferencia en las percepciones que tienen las personas, que ven algunos, que ven otros, y hay muchas preguntas filosóficas que uno puede plantear y que son difíciles de responder. Es la misma niña que cuando tenía 3 años me miró y me dijo, mamá, cuando crezca, ¿voy a seguir siendo Sophie? Ella me preguntó eso y le dije sí, pero es una pregunta profunda, muy profunda. ¿Y pensás que la educación actual de alguna manera evolucionó, se actualizó en cuanto a lo que transmite y lo que mueve en los niños? Porque teniendo en cuenta lo que decía Ken Robinson acerca de la escuela, que la escuela mata la creatividad y tiende a estandarizar a los niños, ¿cómo lo ves vos? Yeah, well, these are obviously very old debates Son debates muy antiguos, obviamente, que se remontan bastante lejos en el tiempo. Tengo la experiencia valiosa de haber asistido a escuelas públicas en Minnesota, donde yo me crié, que estaban bastante reglamentadas. Y siempre había un temor en la escuela, el temor a la autoridad, el temor de que uno no estuviera haciendo lo correcto. Cuando estaba en 7º grado, a los 12, y ya estaba por cumplir 13, fui a una escuela Rudolf Steiner en Noruega y la amé. Es como que hubiera salido de la cárcel al ir a este tipo de escuela completamente diferente. Era como que había aparecido en el paraíso. Los libros, por ejemplo, las historias que nos contaban de Juana de Arco, la maestra misma nos contaba historias y esto era una alegría enorme para mí. Teníamos clases de arte, artesanía, y no había una separación de los géneros, sino que niños y niñas hacíamos todas las tareas y actividades. Por ejemplo, hacíamos carpintería, tanto varones como mujeres. Este tipo de escuela me abrió la posibilidad o me instruyó acerca de las posibilidades de la educación y cómo puede ser de distinta la experiencia que uno tenga. Sí, hay escuelas
que les quitan la creatividad a los niños. Podría decir que en Estados Unidos ahora el enfoque, incluso la educación superior, tiene que ver con una lente neoliberal de ganar dinero, tener un buen trabajo y así progresar. Entonces, hay un énfasis que se le está restando al pensar, al aprender a pensar, a resolver problemas, aprender y tener otras lentes de distintas disciplinas. Por ejemplo, hay que ir a la clase de ciencias y también de historia y de filosofía. Leo, creo que se puede fomentar el pensamiento crítico, pero hay personas que salen de universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y por lo que veo, no escriben ni piensan tan bien. Así que si ha sido actualizada la educación, sí, se ha actualizado según los estándares culturales, pero ¿esos estándares culturales son los que queremos adoptar? Renata, ¿vos le querías hacer una pregunta? Yes, sí. Hi, Siri. Okay. First, it's amazing to be talking to you. Es maravilloso And estar conversando contigo. I'm a fiction writer, Soy and escritora de I wanted ficción. to ask you, like, since you Quisiera started consultarte, desde que comenzaste a psychoanalysis therapy, like, la terapia psicoanalítica, what impact did it ¿qué have impacto on tuvo writing fiction? en tu Like, escritura did you de start ficción? thinking your characters and ¿Comenzaste a building pensar them los differently? personajes y a Like, what's construirlos en that forma relation for diferente? you now? ¿Cuál No, es esa relación think, ahora? there have been sort of these long-standing myths, that Creo if que hay you algunos rid mitos yourself desde of hace your mucho neuroses or your que crazy si parts, then uno you lee won't be able to write anymore. y some sabe psychological sobre that I can't psicoanálisis remember, o but se that pone mucho en el advertised personaje, this ya one. no puede escribir. No, I think for Creo me, que esas actually, the work visiones of que han sido muy difundidas psychoanalysis no son freed así. me Creo que el mundo del to psicoanálisis no me encasilló, sino que me be less liberó. afraid of my Me own liberó work, para and tener I menos found I'm temor not de mi alone in propio this, that trabajo. people, Encontré otra who- soledad. a Las couple of times personas I've taught, not very often, because con I'm que he not hablado really un par de good for it. I don't veces, think you can actually teach people in a class. You can talk solo un about par de veces, sex porque to uno people, no but you puede can't enseñar, uno teach them to puede have hablar. something to say, right? Uno no But puede enseñarles a las personas a tener I algo que feel decir. more free Entonces yo creo que in my work me siento más libre than en mi I did trabajo before I was in de lo que me sentía the antes psychoanalytic de therapy, comenzar con terapia Um, psicoanalítica, because I'm not shutting porque myself down no me cierro at moments when it's most important. en los momentos So in que fiction, resulta más importante. En la ficción, when fiction is going well, cuando la ficción va bien, the book is writing itself. el libro se escribe solo. Now, it never writes itself in the very beginning. I've just Nunca se escribe solo desde el comienzo, ¿no? Es como que hay que, you have to tal vez lo struggle sepas, and figure pero out, and you need uno an arc se that debate says it, right? You have internamente to go y trata de But once you're encontrar la inside orientación, el the sentido, book, pero and una these vez que uno está people are dentro de ese alive libro y for estos you, personajes and cobran vida they para speak, uno, you have to para la speak persona que escribe, spontaneously. And if you're deberían not poder hablar relaxed espontáneamente. and Si uno no open está relajado, si uno to no that está material, abierta you will a shut ese your own book material, down. entonces For me, se cierran psychoanalysis las was a posibilidades en el place libro. Para mí, where el psicoanálisis the fue un fears lugar that could shut down my own creative activity were not interfering. en el que demostré que las teorías de que me iba a cerrar a mi propia actividad y que no iban a interferir, bueno, estas teorías no funcionaron porque yo me liberé. Mi esposo falleció hacia el final del libro y yo sentí muchísima ansiedad que antes la vida
también te plantea algunas situaciones. Uno no entra al psicoanálisis así nomás y sale y el mundo es maravilloso, no. Uno entra al psicoanálisis y sigue habiendo problemas. Pero creo que esos lugares del yo, del ego, creo que ahí se van abriendo esos lugares y eso para los artistas puede significar que el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica puede ser verdaderamente útil. No cambia lo profundo, no cambia la profundidad de las cosas que tengo que decir, sino que permite que se abra un canal que sea más sencillo. La avenida de la expresión es como un canal de expresión que se abre. Esa sería la respuesta. Juan Buqueri. Bueno, yo les quiero leer un poquito qué es lo que está pasando en el chat, porque hay muchas intervenciones, pero antes quería decirle a Siri que es un privilegio enorme tenerla con nosotros y que es un orgullo y un honor contar con ella. Somos muy afortunados de contar con su presencia y aprender del diálogo entre discursos que ella plantea, ¿no? De diálogo entre ideas, estados, disciplinas. Bueno, les voy a leer algunos comentarios y después le vamos a dar la palabra a Juan Buqueri para que haga una pregunta y a Enrique Carrión para que haga otra. Marcelo Tollos comenta acerca de la placenta, dice que es un órgano mixto, como dijo Siri, ni de la madre ni del niño, es un órgano que debe ser perdido para vivir. Tal vez ese sea uno de los motivos de su olvido, y algunos psicoanalistas se han ocupado de la placenta, por ejemplo, Lacan. Después tenemos un comentario de Alicia Kilner. Me encantaría volver a la literatura y esos mitos nórdicos sobre la sexualidad o bien el género. Los pasajes míticos como los de Tiresias, que se relacionaba, como decías, con una función en la acción. Pondríamos a Orlando en ese orden tal vez. Después otro comentario de Claudia Misragi, parece que en la antigüedad las palabras no se separaban entre sí, se escribía todo junto, por eso se leía en voz alta, porque era más fácil diferenciarlas. Recién al separarse las palabras se empezó a leer en silencio, así que tu hija hizo una pregunta histórica. Juan, ¿querés contarnos tu pregunta? Bueno, muchas gracias, Siri. Estoy así vibrando. Lo que te voy a preguntar es lo que había escrito en el chat. Lo primero es si podrías contarnos algo acerca de la soledad del que mira a los otros y diferenciarlo o contarnos algo acerca de la soledad en el esquizofrénico. Quien no podría convertirse en otro, ¿no? Casi como si estuviera habitado por demasiadas palabras que no se pueden traducir, tomando lo que habías dicho hace un rato. Por otro lado, te comparto una idea, una consulta, un interrogante. ¿El temor se cultiva a las sombras del odio? Y por otra parte, respecto de lo que pensabas de la placenta, me haces pensar a mí también en una narrativa determinante placentaria. Bueno, por último, me encanta llamarte SH. Ayer estaba compartiendo algo con unos amigos de la lectura del capítulo de la consulta y puse SH y se me vino el ser humano. Adorable Siri Husbeth. Bueno, muchas gracias. That's beautiful. That's beautiful. I will never forget that now. Okay, well, nunca me olvidaré de esto que has dicho. Es hermoso. Había muchas preguntas en una, o muchos comentarios. ¿Dónde habla Lacan sobre la placenta? A ver, le estoy haciendo la pregunta al que habló de Lacan y la placenta. Marcelo Tollos está por ahí. En el seminario de la angustia, por ejemplo.
un seminario. Okay, I have de- it. So I'm going to go look at it. Thank you. Lo tengo, así que voy a ir y So that lo was the voy a first, just ver. for my own work. Okay, good. Eso era para mi trabajo And, propio, digamos, era la pregunta que tenía, de dónde voy salía a eso. agregar que se puede agregar que es uno de las referencias fuertes que tomó para elaborar su teoría del objeto A, la placenta. Una de las referencias. Right. Bien. So Lacan Bien. has to be added to Lacan my tiene placenta. que entonces agregarse a las personas que hablan de la placenta en mi lista. Voy a estar investigando un poco más eso, Okay, así so que now gracias. I Y was so ahora, eager to find out about the la verdad es que Lacanian, placenta thing. estoy Now, muy I ansiosa por answered saber my qué answer. decía Lacan sobre la placenta. Ahora, ¿cuál de todas las preguntas que me hicieron, porque fueron muchas, cuál voy a responder primero? What was your other part of your question? La otra parte de la Soledad pregunta. en el esquizofrénico, si The tiene algo que... schizophrenia. Yeah, Sí, sí. so, schizophrenia, obviously, first of all, I think La we always esquizofrenia, have to en primer lugar, tenemos que siempre take pensar any psychiatric y diagnosis tomar cualquier in a diagnóstico historical psiquiátrico context, en un right? contexto So histórico. it has a long history, Entonces, schizophrenia, and tiene una we larga know historia that la certain esquizofrenia y symptoms that we sabemos attribute to que algunos schizophrenia síntomas go que all the way back, atribuimos a la to the esquizofrenia Greeks. So van hasta la kinds época of de los griegos, psychosis. The tipos question de is, psicosis, etc. La pregunta es, schizophrenia produces a form of la isolation, esquizofrenia produce una and forma de loneliness, aislamiento, de but there soledad, are also pero problems with location. también hay problemas con Um, el lugar, con la there's a localización. wonderful Hay essay on un schizophrenia ensayo itself by fantástico sobre Louis Sass esquizofrenia y el ser de and Louis Sass Parnass, y where Parnass, they talk about donde this lack hablan of an anchor that de esta happens to falta de schizophrenics, ancla que les pasa a los where the esquizofrénicos, que self sufren can los be esquizofrénicos, confused with donde another. el ser se So puede the confundir con otro. Entonces, pronoun problems el problema de that some pronombres schizophrenics have, there's que a algunos story, esquizofrénicos I tienen, put hay it in writing and I una never historia forgot it. que It was la puse a por escrito y nunca psychiatrist me lo friend of mine, olvidé, also a era psychoanalyst, un amigo psiquiatra que también era psicoanalista who mío, went in to see a que patient. The patient had fue a been ver un diagnosed with paciente, la schizophrenia, paciente and she había had just estado come from diagnosticada the con hairdresser and had her esquizofrenia y hair había recién llegado de and la when she peluquería sat para down in the chair, he cortarse el looked pelo. at Y cuando her él and se he sentó, said, la miró "Oh y le no, you dijo, cut my oh, hair." no, me cortaste mi This is pelo. not so unusual. And of Entonces, course, the esto no es question tan is this inusual. a Y por language supuesto, la problem, a pregunta learned es si problem es un that's been problema identified del in, lenguaje a que se number of identifica, things, or este is it problema de something lenguajes more hay, profound, existen, something o es algo más about the profundo, anchor algo itself que tiene que that ver gets con lost el ancla in al ser, a schizophrenia? uno I mismo think que it's se pierde en la deeper. esquizofrenia. Me parece que es And algo más it's of, profundo it's about the person's y que tiene que ver phenomenology, that you're con la losing fenomenología de la persona, de que that uno profound pierde feeling of ese location or sentimiento profundo identity. de localización o de And ser. this is related to Y the illness. esto se There's a relaciona con la beautiful enfermedad. passage Hay un hermoso from pasaje Artaud, the de Artaud, great French, del theater director and poet, el director de teatro y poeta who francés suffered from fantástico, psychosis que sufrió de and psicosis schizophrenia. y de esquizofrenia. He wrote several Él letters to escribió his doctors, varias cartas a and he sus talks médicos about that y dislocation. habla sobre esta Now, your point desconexión about o the isolation of deslocalización. schizophrenia, I Cuando uno think, habla del aislamiento en is very esquizofrenia, real, but part of that es algo muy isolation real, pero may parte de ese be about a aislamiento puede ser confusion of o puede tener que ver location con una and borders with confusión the other. con respecto So a it's a bit a of dónde uno está. a murky point. De It's modo not que just es as if there's algo a medio wall confuso, no es solamente como si hubiera around the un schizophrenic muro patient. alrededor del And paciente when I was a esquizofrénico. writing teacher, a Y cuando volunteer writing yo teacher for era patients maestra in the de hospital in escritura New para York, in Dean pacientes Whitney, en un I found hospital that de Nueva quite a few York, of the psychotic descubrí patients que were varios pacientes really psicóticos quite creative and eran wrote muy interesting creativos y things escribían cosas that interesantes. I know, that were
que estaban conectadas con cosmologías muy complicadas que ellos habían desarrollado, en parte creo para explicar las experiencias que estaban teniendo, para poder dar una explicación. No sé, la esquizofrenia es muy compleja, me parece. Siri. Otra parte de la pregunta de Juan, que es un querido amigo muy estudioso y un gran analista, es acerca de la soledad del que mira a los demás. Me parece que lo pregunta en relación a nuestro trabajo como analistas. ¿Qué pensás de eso? Just repeat it, of looking at others. Sí, la Yes. soledad del que mira a The los demás, loneliness los of the estudia, person who's los looking analiza, que out es to algo que others, está muy presente en analyzing nuestro them, trabajo studying como them, which is analistas. something that is present in our ¿Qué jobs pensás de as eso? psychoanalysts. What do you think about that? I didn't get the translation. No He problem. was Well, I think, when Bueno, pienso people who que enter psychoanalysis are la gente que obviously ingresa al entering into psicoanálisis está ingresando the between zone a la with zona de with the entremedio, idea that con la dialogue, a idea very de special que ese kind of diálogo, dialogue, que es muy especial, and a special kind of observation y un tipo de observación muy have an especial, effect, right? Will va a have tener some un efecto, healing ¿no? effect. Va a tener And, algún efecto I curativo. think it does. But there's Y creo que sí lo tiene, countertransference as pero well, hay una right? There's a contratransferencia también, por relation. supuesto. It's not Hay una just relación, es una a relación. hovering neutral No es analyst solamente anymore, or un mostly. analista It's que flota y que no está is involucrado, also sino que es alguien que participating in a también dialogue participa with en the un diálogo patient. con el paciente, And I think that the healing takes y place creo que actually in that between, la not curación just in the mind of the sucede en ese analyst espacio or en el in the mind medio, of the en el patient, entremedio, no solamente en but la mente in del the paciente action ni del or the analista, sino en processes la that are acción o en los unfolding between procesos them. que se desarrollan entre So ambos. observation is important, De modo and, que la observación es importante. I mean, I could say Podría that in decir my relation with my analyst, que en one mi of the relación con mi aspects psicoanalista, uno de los her aspectos gift, if you will, de su is that I don, never por felt decirle así, pushed or de mi pressed analista es que nunca or me dominated, sentí dominada ni empujada, ever. And nunca. that allowed me Y eso me the permitió necessary room el espacio suficiente para poder expresarme. Bueno, tenemos una pregunta de nuestro colega y amigo Enrique. Hola Siri, un gusto saludarle. Muchas There he gracias is. por Okay. acompañarnos Hi, hoy. Enrique. Habló en un comienzo acerca de la importancia o la utilización del sexo y el género y cómo ahora el sexo es un concepto desactualizado en Estados Unidos. También acerca de las neurociencias y cómo no han contribuido nada dentro de la clínica en los últimos años. Mi pregunta es acerca de si en la subjetividad la verdad narrativa es más importante que la verdad biológica. ¿Cuál sería la importancia de los mitos en la historia de la humanidad y en el presente, los mitos actuales? Oh, right. Yes, I mean, making a Sí, distinction between narrative hacer una and myth distinción is, entre la I narrativa y el suppose, mito me important, parece que es importante, because, we have a set of, we supongo, were talking about, porque antes Vivian was talking hablábamos about de, Norse Vivian myths coming hablaba up, de and of course, los Greek myths have mitos been very powerful in noruegos y Western también, culture, por supuesto, and los mitos almost griegos every tienen mucha incidencia culture in en the la world cultura has occidental. En a kind cada of mythology cultura del about mundo hay how una the world especie de works, mitología con respecto a cómo right? funciona el mundo. The sky and the earth, and Del often cielo, the la sky and the tierra, earth y a and the menudo universe. I mean, it
se les da géneros en muchas de las culturas, el Dios masculino es el cielo y la femenina es la tierra, por cuestiones de procreación, por supuesto. Y, por lo tanto, creo que esas narrativas son importantes, pero como dice, también hay mitos contemporáneos, ¿no? En una cultura que a menudo no se analiza. Entonces, una de mis... Es más que irritación. Algo que realmente me enoja es vender el mito neoliberal del ser, del uno mismo, ¿no? Del gran uno mismo, el gran ser. Mi hija tiene mi Instagram, se ocupa de mi Instagram. Nunca he entrado a Instagram, nunca lo he visto. Entonces, no soy una experta en redes sociales, pero sé por ella, porque ella me lo dice, que son como anuncios del ser, del uno mismo, del ser humano, y me parece que esto es muy dañino. Lo vemos ahora en lo que llamo ahora el show de Trump, ¿no? El show de Trump es el hecho de que él es el gran hombre malo que va a resolver todo y lo va a hacer porque es sí mismo. Solo yo puedo arreglarlo. Y esto tiene una larga historia de el individuo escindido del resto y está esto alimentado por ideas neoliberales de que cada persona esencialmente es un consumidor aislado y la felicidad proviene de consumir más y más cosas y en ese modelo, ¿qué es Dios? Dios es el mercado. Y yo considero que esto es un mito moderno, que funciona como un mito moderno. Y en los Estados Unidos es muy pronunciado. Se ve que cruza las barreras de género, raciales. También la gente se les felicita por los éxitos como atletas o lo que sea. Y dice la gente, soy yo. Que uno se esfuerza, seguí esforzándome, nunca me rendí y aquí estoy. Estoy en la cima del mundo. Y esto no se condice con la realidad, con tanto de la realidad. Se califica, creo yo, como el mito cultural más importante. Voy a compartir una pequeña anécdota que surgió en el chat de una persona que se llama Keki Salas, que hoy no pudo estar presente, pero que nos contó que ella para presentar para un premio, Blecher, usó el seudónimo de una protagonista de una novela tuya, y ella, o sea, usó el seudónimo masculino de una novela tuya porque creía que iba a tener más chances de lograr el premio. Esto fue hace un par de años, era otra APA, era otro momento, pero siempre sintió como que contó con tu apoyo en la presentación del seudónimo para el concurso. And she won? Ganó. ¿Y ganó? Sí, ¿Ganó? No sabemos. Good. ¿Ganó? Oh, we don't know. Okay. Sí, sí, sabemos, sí, por supuesto. Ganó. Bueno, yo Okay, quería hacerte great. una pregunta en relación un poco a lo mejor a este momento de tu vida, ¿no? Yo entiendo a la literatura como un espacio que nos hace la vida más soportable, ¿no? Como la posibilidad de abrir ventanas hacia otros mundos. Y en ese sentido, escritores y psicoanalistas compartimos la importancia de la palabra, ¿no? Palabra con mágicos poderes.
de sanar, de aliviar, de curar, también de enfermar. Quería preguntarte, ¿por qué escribís vos? Y si nos querés contar en qué proyecto estás trabajando, ¿no? Isn't that Bueno, si something? no I querés, mean, no. you know, no, I think, No, no, you know, no, me as parece que, I mentioned earlier, my como husband dije and I, we were antes, together for mi 43 marido years. He was, falleció, estuvimos you know, 43 an años enormous juntos, presence in my era life, and una presencia enorme en and mi now he's vida dead. So y ahora this está muerto. loss has been De modo que esta huge. pérdida ha sido And enorme. you know, the good part Y lo was bueno we really liked each other. You know, es que so it wasn't realmente the loss, nos it gustábamos. wasn't, you know, death with, No era oh una my God, muerte there was so con, much that we didn't Dios say, so mío, much había that tanto que still no to be worked dijimos, out, había you tanto know, que so no many habíamos feelings that were podido not lograr, expressed. We did not hay have tantos that. sentimientos que So no fueron that is expresados, no lucky. tuvimos eso. But only a Eso few es una days suerte, after he pero died, unos días después de que I started falleció, writing a memoir about, empecé a escribir well, about illness, una death, memoria my grief, sobre la and enfermedad, stories from sobre el this duelo, long mi dolor y historias between, de you este know, that we had. espacio entre And medio que without the teníamos. book that I'm Y still writing, I'm sin el libro que sigo without the escribiendo book, ahora, I sin don't el know what I would libro, do. no sé qué I haría. need that book. Now, Realmente yo necesitaba I've ese been asking libro. myself, Me he estado preguntando, think of it in different ¿qué ways, es that eso? it's, Uno puede you pensarlo know, de distintas formas, ¿no? part of a grief response, which is where you're Que es trying to, parte de una you know, respuesta al literally duelo, que es donde resurrect uno the trata person on the de page. literalmente hacer resucitar a la But persona que I ha think for perdido. me, it's Pero creo que para also mí también se trata writing toward a form of de que escribir understanding. And that links es it to para entender, psychoanalytic para processes. una forma de That comprensión. Y I eso lo never relaciono write con los about what procesos I already psicoanalíticos. know. Nunca If I did escribo that, it would sobre be lo que ya sé. extremely Si boring. hiciera eso I'm sería always on extremadamente a aburrido. search for Siempre something. estoy buscando And algo. Y the object of that search, el objeto de esa búsqueda, in this case, is en it's este caso, always a bit mysterious. siempre es un poco What am misterioso, I ¿no? looking for? ¿Qué es What lo que do estoy I think I buscando? can do by putting ¿Qué es lo words on que a creo que page puedo by hacer al working poner over and over my palabras en una sentences? página, al seguir trabajando Well, con mis sentidos? you know, all art, I think, Todo all the el arts arte, todas las are an artes, extension to the other. They creo are que a son bid una for the other. extensión They al are a otro, bid for ¿no? some Son una búsqueda del otro, recognition from the un other. intento That, de you que el know, otro te I speak reconozca. and Yo hablo you understand me. y me So the entiendes. page, even though nobody's De modo que there, la página, aunque is a nadie kind esté, of es una otherness forma de otro, de otredad, that brings you company as you're que working alone. te acompaña mientras que estás trabajando en la escritura. You kind of have to do it. Uno es como que You don't, tiene que Hay que hacerlo, hacerlo. ¿no? you don't. I mean, Paul, my husband, Paul Auster said this too. He Mi said, you know, esposo, Paul Auster, it's not a decía choice, it's a que no need. son historias, son necesidades, es una necesidad. Creo que Borges decía exactamente, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía algo bastante parecido, como que no había Oh, yes. una Yes. posibilidad. Know him well, know him well. Lo conozco, sí, a También Borges, decía cómo que era no. una manera de soñar, pero que tenía que ser una forma de soñar sincera. Voy a leer algunos mensajes más. Uno es de Cintia Kazán, Okay. dice, hola Siri, quiero preguntarte sobre tus libros, en especial, ¿qué te llevó a escribir? Se me fue. ¿Qué te llevó a escribir? Un minuto. Yeah. Todo cuanto amé y Civil está inspirado en algún artista en especial. También, ¿qué pensás Particular artist. del No, you know, reciente? this is so strange, and this is dreaming is a very good Soñar.
no es una metáfora. Yo también dije que escribir ficción es como soñar despierto. Las cosas más interesantes suceden en un estado que es como soñar, como el sueño, pero uno está muy concentrado en lo que está haciendo y cuando uno está soñando, el sueño es lo que nos pasa, es algo más pasivo. En cambio, la escritura es algo más activo. Del libro, Todo cuanto amé, ese libro empezó con esta imagen que tenía en mi mente. Esto es increíble. Es una imagen que volvía una y otra vez de una mujer muy obesa que estaba sobre una cama, tirada sobre la cama y había muerto. Había algo referente al ego, al yo, porque tenía que ver con abrir una puerta. Esta era yo la primera persona que abría la puerta y veía a esta mujer yaciendo en la cama. Ahora me río y digo, ¿de dónde salió eso? No hay ninguna señora obesa. En el libro está la muerte, sin dudas, pero no hay una mujer obesa y no está yaciente en la cama muerta. Yo creo que el artista, o creo que Bill, él hace algunos retratos, autorretratos, como si fuera una mujer, como reencarnaciones. Vuelve como mujer realmente muy delgada o muy gorda. Otro tema es la anorexia, la obesidad dentro del libro. Todo este tema salió de ahí, de esta imagen extraña que fue lo que empezó a generar esta novela para mí. Es muy curioso, pero así es como se presentó, como un sueño. Y el libro sigue después desarrollándose, la imagen que ve el narrador se convierte en imágenes pintadas. Pero no hubo un artista en especial que inspiró a ese personaje o el trabajo de Bill. Creo que el trabajo en la novela, el trabajo de Bill, tiene que ver con lo que él no puede decir. Es como hacer que sus sueños de repente se transfieran al lienzo. Hay cosas que él no puede articular, pero aparecen en sus pinturas. Es decir, que las pinturas forman parte del personaje, Bill, como lo de adentro que se exterioriza. Hay un mensaje de Silvina Pinelli muy lindo que dice: más que preguntar, quiero agradecer a Siri y a Paul por su literatura, aunque tal vez no lo sepan. No solo hacen la vida más liviana y profunda a la vez, sino que también nos modifica. Muchas gracias. That's very, very nice, and I thank you. Eso es muy lindo y yo agradezco a ustedes, gracias por decírmelo. En mi vida, la experiencia de lectura, la lectura continua, es exactamente esto. Otras personas forman parte de quién es uno, forman parte del propio ser. Cuando uno lee, esas lecturas te cambian. Tenemos muchas voces en nuestras cabezas y algunas ni siquiera las recordamos, pero las tenemos. Y estoy convencida de que mucho de lo que leemos puede tener profundos efectos de quién somos en el mundo. Así que la idea que yo pude moldear eso, que yo y que Paul también hemos sido parte de eso, es realmente conmovedora.
Muchas gracias. El nivel de conmoción que tenemos todos por este encuentro es inmenso. En madres, padres y demás tenemos algo de tu árbol genealógico familiar, pero también literario. Y no tenemos palabras para agradecerte el tiempo y la generosidad para este espacio que por supuesto nos ha modificado. Así que muchísimas gracias, Siri. Si hay algo que quisieras decir, si no, toda nuestra gratitud. Okay, yes, I want to thank you back. Quiero agradecerles a ustedes Stay in touch with me. y sigamos en These kinds of contacto. dialogues, Este tipo I de used to diálogo, say, and I used to say to Paul yo when he le was decía a alive, Paul Paul, cuando sometimes you estaba have real vivo, intellectual le decía, loneliness. a veces tengo soledad intelectual, me siento sola desde lo intelectual, así que estar en contacto con las preguntas, los cuestionamientos, con personas inteligentes, con lectores, es una alegría para mí. Así que los aliento a que nos mantengamos en Bueno, contacto. Siri, Muchas gracias. Thank you so muchas much. gracias. Muchas gracias Y to all of estaremos you. en contacto entonces, porque a nosotros Yes. también So nos hace stay in touch falta with me. Okay. dialogar con gente como Take vos, care, guys. que nos enriquece mucho. Así que muchas Me gracias. too. Bye bye. Thank you so Bye. much. Adiós. Thank you. Gracias a todos y adiós. Muchas gracias. Gracias, Cultura. Gracias, Siri. Bueno, ¿pagas ahí? Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Van desapareciendo las pantallitas. ¡Qué emoción! Gracias a todos por acompañar y por participar, cada uno desde su lugar, con su tiempo, sus ideas y toda su humanidad.